cuerpo de Cristo, y uno de los propósitos es tener comunión los unos con los otros. Amén. Bien, vamos, hermanos, a orar. Nomás recordarle que estamos en la víspera del retiro. El retiro lo tenemos 4, 5 y 6 de agosto allá en San Salvador, y que estamos haciendo ofrendas votivas, ¿verdad?, para poder sufragar los gastos del retiro, que usted sabe ya de sobra que son grandes, ¿verdad? Son grandes. Pero el Señor siempre nos ha bendecido, nos ha dado la provisión necesaria, y este año pues no va a ser la excepción. Ya llevamos más de una década haciendo el retiro, que nos bendice mucho, mucho, mucho a las iglesias de Benecer El Salvador, y también a otros hermanos que vienen al retiro de fuera del país, ¿verdad? Porque el retiro es internacional. Siempre hay hermanos, bastantes hermanos, sobre todo pastores de Guatemala, vienen hermanos de México, de Estados Unidos, hemos tenido también de Honduras al apóstol Germán Ponce, ¿verdad? El año antepasado estuvo con nosotros, y pues hermano, preparémonos, no se olvide que estamos ayunando. Si usted se ha anotado ahí con hermana Mirnita para ayunar, que no se le olvide, oye, para que no se rompa esa cadena de ayunos, que son 40 días de ayuno, y que los vamos a culminar con una vigilia hermosa delante del Señor el mero día de independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio, ¿sí es, hermano? El 4 de julio aquí vamos a estar hasta la medianoche, con chuco, con derecho a chuco, ¿verdad? Con derecho a chuco de allá de la familia Ayala Rodríguez. Aleluya. No han venido hoy los hermanos. No, va. Ahí está. ¿Dónde? Ah, bien, allá está. Pues, díganle que desde ya nos estamos preparando para el chuco. Díganle a la hermana Adelita, ahí pégale con el codo, hermano Jaime. Dígale, ¿estás oyendo? Aleluya. Amén. Entonces, prepárese, hermano, por favor, y no nos perdamos la bendición grande, enorme que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos agarre confesados, dice el hermano Sergio, ¿verdad? Padre bueno, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor amado, por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Señor eterno, tu fidelidad para con nosotros es impresionante, Señor. Tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel para con tu pueblo. Señor amado, te doy gracias por la vida de cada uno de los que hemos logrado llegar a este lugar para rendirte culto, para presentarte ofrendas agradables, Señor, de alabanza, de adoración. Hemos venido, Señor, a tu casa y hemos procurado entrar por tus puertas con acciones de gracias, y hemos pasado a tus atrios con regocijo, con alabanza, ofreciéndote fiesta, Señor amado, como tú lo mereces. Pero hoy, Señor, después de adorarte, nos acercamos al trono de tu gracia para suplicarte, Señor, tu favor, tu misericordia, una vez más para con nosotros, enviando sobre nosotros tu palabra revelada, Señor. Por favor, envía a cada uno, a cada corazón, a cada espíritu, a cada mente, el rema de tu preciosa palabra. Abre los cielos sobre nosotros y permite que descienda tu lluvia de enseñanza, tu lluvia temprana y tardía, el pan nuestro de cada día, el maná, Señor, de este día, que descienda fresco sobre nosotros, y que nosotros, Señor, estemos con un corazón dispuesto, con una mente, Señor, enfocada en ti, Señor eterno, y en tu palabra. Danos un corazón, Señor eterno, sensible a tu voz, sensible a tu palabra. Permite que nuestro espíritu, Señor, sea despertado, también nuestro entendimiento y nuestro oído, para poder oírte, Señor eterno, para no oír al predicador, sino oír la voz de tu espíritu. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor amado. Amén, amén y amén. Dale fuertes palmas a nuestro Dios, quien es el único digno de honra y de gloria. Yo quisiera platicarle de este tema. Mire, yo le he puesto así las moradas de la iglesia, pero de la iglesia del Señor, pues las habitaciones de la iglesia del Señor podría ser también el tema.
Sin embargo, este tema es continuación de uno que estuvimos platicando hace algunas semanas, un tema que yo le puse por título Los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra. Y en aquella ocasión, déjeme buscar por dónde dejé ese versículo, comenzábamos con este versículo que está en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Este texto es parte del mensaje que el Señor le envía a la iglesia de Filadelfia. Acuérdense que son 7 iglesias las que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, y esas 7 iglesias, hermanos, son las 7 estaturas que siempre han permanecido dentro de la iglesia. Son las 7 estaturas de la iglesia del Señor. O sea, dentro de la iglesia del Señor hay 7 clases de cristianos. O sea, hay 7 iglesias, digamos pues, dentro de nosotros. Son las 7 iglesias del final, son las 7 estaturas del final de la iglesia del final de los tiempos. Porque acuérdese que hay un principio escatológico que dice que, en el que decimos, ¿verdad?, que el principio es igual con el fin. Y que así como son las cosas en el principio, así son en el final. Usted sabe cómo se parecen los relatos de Génesis, que es el inicio, la semilla, ¿verdad?, el inicio de la Biblia, la palabra de Dios, pero cómo se parece con el último libro, con el libro de Apocalipsis. No tengo tiempo como para entrar en detalles al respecto, pero igual, la primera venida de Cristo es muy parecida a la segunda. O sea, en la primera venida se revela el final. Entonces, el principio de la iglesia o el inicio de la iglesia, definitivamente, hermano, va a ser parecido a la iglesia del final. La iglesia primitiva es la del libro de los Hechos. Esa iglesia va a ser muy parecida a la iglesia del final. Entonces, esas 7 iglesias que estaban en ese tiempo, a las que el Señor les manda una carta a través de Juan, el apóstol Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, esas 7 iglesias están en la iglesia del final, están presentes en la iglesia del final. O sea, hay cristianos que tienen las características de la iglesia de Éfeso, otros como la iglesia de Esmirna, otros como la iglesia de Sardis, otros como la iglesia de Pérgamo, otros como la iglesia de la Odisea, pero hay unos como esta iglesia que es la iglesia de Filadelfia. Y es la única iglesia a la que Dios le ofrece arrebatamiento de las 7. O sea, las otras 6 se van a quedar a la tribulación. O sea, si nosotros no damos la talla de la iglesia de Filadelfia, nos vamos a quedar a la tribulación. Y la base bíblica para afirmar tal cosa la tenemos ahí en el verso 10 del capítulo 3 de Apocalipsis, donde a esta iglesia el Señor le dice, mire, le voy a leer, le he puesto acá la versión Reina Valera actualizada, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. O sea, Dios le está diciendo a la iglesia, yo te voy a guardar de la hora de la prueba con la que yo voy a probar a los moradores de la tierra, una prueba que va a afectar a todo el mundo habitado, a todo el planeta Tierra. Pero solo a esta iglesia se le promete guardarla. Esa hora de la prueba son los 7 años de tribulación que se aproximan sobre el planeta Tierra, lo cual es conocido como la semana 70 de Daniel, porque de las 70 semanas que profetizó Daniel, la semana 69 se cumplió en la primera venida de Cristo, y luego entendemos que el Señor le puso una pausa a esa profecía. Después de la semana 69 le puso una pausa para dar el tiempo a la gentilidad, que es toda la humanidad que no es parte del pueblo de Israel, todos los gentiles. Y a eso la Biblia le llama el tiempo de los gentiles, que en el griego se dice kairos, el kairos de los gentiles. Una dispensación conocida como dispensación de la gracia o tiempo de salvación, tiempo aceptable, que es este tiempo que está a punto de terminar. El tiempo de gracia comenzó con
la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Él anuló el pacto antiguo y comenzó o le dio vigencia al nuevo pacto. Y en el nuevo pacto entramos todo aquel que quiera acercarse a Dios. En el antiguo pacto solamente era el pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel rechazó al Señor, usted sabe, Él abrió en su misericordia la puerta para que todo aquel que quiera acercarse al Señor pueda hacerlo, sin distinción de raza, estatus social, si es guapo, si es feo con Y, ¿verdad? Grande, chiquito, rico, pobre, el que quiera puede en el nuevo pacto. Ese es el tiempo de gracia. Entonces ahí se le puso pausa a las 70 semanas que profetizó Daniel. Después de las 69 solo queda una que no se ha cumplido. Cuando termine el tiempo de salvación, el tiempo aceptable, va a comenzar la semana 70 de Daniel, que es una semana de años. O sea, son 7 años, son semanas de años. Ahora, ese tiempo aceptable, el tiempo de salvación, usted sabe bien que termina con el arrebatamiento de la iglesia que da la talla de esposa, que da el nivel de novia. Y esa es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor de hermano. Filadelfia está conformada por 2 palabras griegas, ¿verdad? Filos, que significa amor, y también Delfos, que significa hermano. Entonces, Filadelfos o Filadelfia, eso es lo que significa amor fraternal o amor de hermano o hermano amado. Entonces, es una iglesia llena, pero muy llena de amor, muy llena de amor. Entonces, digamos, si lo miramos así literal, ¿verdad? Que no es tan literal. Si son 7 iglesias y dentro de la iglesia del Señor están las 7, eso quiere decir que entre cada 7 personas, podríamos verlo de esa manera, ¿va? Uno podría estar dando las características o desarrollando el perfil de la iglesia de Filadelfia. 1 de cada 7, pero yo creo que es menos, ¿sí? Yo creo que si acaso será 1 de cada 10 o menos. Al mirar otros pasajes bíblicos, ¿verdad? Y compararlos y mirar los números de los que conforman la iglesia novia, es un grupo diminuto. La gran mayoría de la cristiandad va a tener que enfrentar esa hora de la prueba. Entonces, pero el punto es que esa hora de la prueba, yo le he resaltado ahí, mire, dice que no es para probar a la iglesia, sino que es para probar a los moradores de la tierra. Y eso es lo que estuvimos explicando cuando estudiamos el tema de los moradores de la tierra, que la iglesia no es parte de los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son aquellos que están enamorados de la tierra y que viven aquí pensando en que la vida terrenal lo es todo. Y que piensan que muerto el chucho se acabó la rabia. Y usted sabe que cuando la persona muere apenas comienza. Porque usted tiene 3 elementos que lo conforman. Lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Dice que nosotros tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Entonces, de esos 3, uno es eterno. Los otros 2 no son eternos. El alma y el cuerpo no son eternos. El eterno es el espíritu, porque es el soplo de vida, es lo que Dios puso en nosotros. El espíritu es parte de Dios, pues. Entonces, eso es eterno. El alma, si se restaura, puede alcanzar eternidad. Pero el alma que pecare, dice la Biblia, que va a morir. Dice la Biblia que el Señor va a destruir el alma en el infierno. El alma que no se restaure, ¿verdad? Y el cuerpo, usted sabe también que no dura mucho después de que la persona muera, se destruye. Entonces, ese espíritu, hermano, que nosotros tenemos es eterno. Usted es más viejo de lo que dice Sudui. Cuando se dio la concepción en el vientre de su mamá, ahí envió Dios el espíritu y lo puso ahí. Cuando puso el espíritu ahí, se dio la fusión, ¿verdad?, del esperma con el óvulo, y entonces se produjo el alma. Y nació usted, así bello y hermoso como es, ¿verdad? Y que a estas alturas de la vida ya invirtió a saber cuánto en esa alcancía sin fondo. No tiene fondo, hermano. Le echa y nunca se llena, ¿va? Imagínese usted cuánto se ha comido en sus 5 años. A saber, ¿va?
Pero el punto es que cuando la persona muere apenas comienza, porque va a una dimensión donde ya no existe el cronos, el tiempo, a la dimensión eterna. Entonces los moradores de la tierra, ellos son parte del sistema mundo. La iglesia, aunque vive en el mundo, no es del mundo. Necesitamos entender eso. No somos de este mundo, aunque vivimos aquí. Lo decía el Señor cuando oraba delante del Padre, intercediendo por sus discípulos. Entonces, la iglesia tiene que aprender a morar espiritualmente, no en la tierra, no enamorarse de la tierra, porque si se enamora de la tierra, no se va a querer ir. No se va a ir, hermano. Hay gente que está tan enamorada, porque aquí en la tierra hay un montón de cosas bien bonitas, ¿va? ¿O no? Su mujer, por ejemplo, hermano. Un amén, qué barbaridad. No, hombre, hermano. Ni el pastor dijo amén, va. Mi esposa anda por Guate con mi hija y hermana Lupita. Pero digo amén, 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 amén. Pero mire pues, hay gente que está enamorada de un montón de cosas terrenales. La vida terrenal es hermosa, sobre todo si uno está en Cristo. La vida es hermosa y hay que disfrutarla. Pero esto no lo es todo, hay algo mejor, mucho mejor, pero mucho mejor. Y necesitamos definitivamente anhelarlo, necesitamos desearlo para poder irnos. Si no, nos vamos a volver moradores de la tierra. Pero de eso ya hablamos bastante, ¿verdad? Bastante. Ahora, esa hora de la prueba, que ya le dije que es la semana 70 de Daniel, son 7 años difíciles que le vienen a este mundo. La Biblia dice que va a ser una tribulación tan grande que no la hubo antes ni la habrá después. O sea que cualquier cosa fea que haya pasado en este planeta, que usted diga qué terrible fue eso, como por ejemplo el holocausto nazi, ¿verdad?, de los judíos, sepa que va a ser mucho peor, lo dice la Biblia. Y ahorita pareciera que todo se está, hermano, disponiendo para que eso comience. Usted sabe, la Biblia, Mateo 24, habla de los rumores de guerra y de un montón de señales acerca de la venida del Señor, señales que Dios ha dejado para guiarnos en los 7 planos escatológicos, ¿verdad? Pero hoy, últimamente, el plano Israel y el plano tierra, porque el plano Israel es un plano escatológico, el plano tierra es otro plano escatológico, el plano iglesia también. Todos los 7 planos están dando señales, hermano, contundentes de que Cristo viene. Cristo viene por su iglesia, por su novia. Llevándose a la novia, comienza esa hora de la prueba. Ya se involucró, usted sabe, ¿verdad? Ayer Estados Unidos en la guerra allá en el Medio Oriente. Y hoy, este día, Irán le pidió ayuda, auxilio a Rusia, que no ha contestado, ¿va? Si Rusia se involucra, usted sabe que Rusia es Gog y Magog según la Biblia. Si Rusia se involucra en la guerra, entonces se va a cumplir la profecía de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. De eso estuvimos hablando el año pasado. ¿Se acuerda que platicamos de las guerras del fin? Y que las pusimos ahí en una línea de tiempo, explicando las guerras que la Biblia menciona que están relacionadas con el pueblo de Israel. Entonces la guerra de Gog y Magog la va a ganar Israel. O sea, se van a confabular contra Israel en esa guerra, según la profecía de Ezequiel, todos los árabes y también Rusia. Pero quien los va a comandar es Rusia, porque él es Gog y Magog. Pero la Biblia profetiza, si usted se lee en su casa, ¿verdad?, Ezequiel 38 y 39, dice que Israel va a alumbrarse durante 7 años, que son los 7 años de la tribulación, con las armas de sus enemigos. O sea, los va a destruir. En los montes de Israel dice que Gog va a quedar destruido, Gog y Magog. Entonces los va a destruir, los va a dañar. Y se sabe pues que con un submarino nuclear ruso, la energía que produce puede servir como para alumbrar todo Israel durante unos varios años. Porque me imagino pues que en esa guerra Israel va a quedar destruido, porque se van a dar de a galán. Bueno, le están dando a Israel, ¿verdad? Han caído misiles, a pesar del famoso escudo de hierro, han caído misiles dentro de Israel que han provocado destrucción, así terrible.
Pero el punto, hermanos, es que si esa guerra comienza, que sería la tercera guerra mundial, la iglesia se va a ir. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la iglesia se va a ir? Porque esa guerra la va a ganar Israel, y es una guerra, hermano, en la que se va a justificar muchas cosas. Número uno, la necesidad de un gobierno mundial único. Se va a justificar con eso, para poder tener paz mundial. Se va a justificar la necesidad de darle chance al gobernante que la Biblia le llama el anticristo, que para los judíos es el Mesías que aún esperan, porque ellos no reconocieron a Jesús. Y también los islámicos, el Islam está esperando a un Mesías profetizado. Es el mismo. Entonces, ese hombre que la Biblia lo pone como una bestia, bueno, la Biblia le llama bestia a todos los políticos, ¿verdad? Porque esos son. Ese hombre, ese supergobernante, Israel lo va a aceptar como el rey prometido, el Mesías prometido. Lo van a recibir como el gobernante de Israel, pero va a gobernar las naciones. La Biblia dice que las naciones le van a rendir, van a someter su poder y su autoridad a la bestia, que es el anticristo. Y entonces va a traer paz mundial, va a ser lo más difícil que ninguno puede arreglar ahorita, que es juntar las tres principales religiones del mundo: el Islam con los católicos y los evangélicos. Se van a juntar, y eso lo va a conseguir él, porque es como le digo, ha sido la causa de muchas guerras en el pasado, y lo sigue siendo hasta hoy. Usted ve ahí una nación islámica, una nación religiosa, pues, Irán, peleando contra Israel, que es una nación también judaizante. Desde los tiempos bíblicos es una nación dedicada a Dios. Tal vez no lo es ahora como lo fue en los tiempos antiguos, porque usted sabe que ha sido un pueblo rebelde en contra de Dios, y que por eso Dios le ha permitido que pasen unos desiertos terribles sobre ellos. Pero el punto es, hermano, que eso se aproxima, eso está más cerca que a la vuelta de la esquina. Y la iglesia del Señor no se está preparando para eso. O sea, no estamos procurando ser esa iglesia de Filadelfia a la cual le ofrecen librarla de esa prueba que viene a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque ella no es parte de los moradores de la tierra. El día jueves, con la ayuda del Señor, vamos a estar abordando un tema escatológico, porque hoy, hermano, yo quiero hablarle en sí de las moradas de la iglesia. Si la iglesia no es moradora de la tierra, entonces, ¿cuáles son las moradas de la iglesia? Entonces, dice la Biblia en este versículo, palabras de nuestro Señor Jesucristo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque el Señor lo que quiere pues es a la iglesia novia tenerla con Él. O sea, en la casa del Padre hay muchas habitaciones, muchas moradas. Pero Él ha ido a preparar la habitación nupcial para Él y su esposa, la iglesia que da la talla de novia. Pero si dice que en la casa del Padre hay muchas habitaciones, muchas moradas, eso quiere decir que si nosotros hemos venido a la casa del Padre, porque ya estamos en la casa del Padre. Esta es la casa del Padre, la iglesia es la casa del Padre, pero es la casa espiritual. Pero va a llegar un momento en el que vamos a regresar a la casa del Padre, literalmente, que obviamente es celestial, está en los cielos, en el monte de Sión, dice la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 12 de Hebreos, que ahí está el templo, ahí está la ciudad del gran rey, ahí está la ciudad del Dios vivo, la nueva Jerusalén, la celestial. Entonces, para allá vamos. Pero mientras vamos, necesitamos habitar aquí de forma espiritual en las moradas que hay en la casa del Padre. Yo le quiero preguntar, ¿y usted dónde vive? ¿Dónde habita? Porque ¿se acuerda usted del endemoniado gadareno? No porque haya andado con él, sino porque lo ha leído en la Biblia. ¿Se acuerda usted lo que pasó o qué pasaba con el endemoniado gadareno? ¿Dónde dice que moraba? En los sepulcros, o sea, entre los muertos.
Y lo miramos en figura. Un muerto, espiritualmente hablando, es todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Tiene el espíritu ahí adentro, pero está muerto. Cuando le abre su corazón al Señor, la Biblia dice que el Señor entra en nosotros y Él es la vida es Zoe. Entonces el espíritu es vivificado y es resucitado. Entonces usted ya no es muerto. Si huele es porque no se ha bañado. Pero usted está vivo. Usted está vivo. Y ya no, y mire, la muerte eterna ya no tiene poder sobre usted. Lo más que le puede pasar es dormir. Si se le acaba el tiempo aquí, pues porque usted sabe que su cuerpo tiene fecha de caducidad. ¿Cuándo es la fecha de caducidad del cuerpo? De su cuerpo. Su fecha de cumpleaños. 70 años después, según el Salmo 90. No diga 80 porque usted no sabe si va a llegar a 80. Hasta que llegue a 70, va a saber si es de los más robustos que pueden llegar hasta 80 o que sean más, ¿verdad? Y si se han portado mal en esos años, aprovecha el Señor de cobrarles. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Entonces, mire pues, usted tiene que estar habitando no en los sepulcros, no con los muertos. O sea, hoy estamos aquí habitando delante del Señor en comunión con el Espíritu Santo y en comunión los unos con los otros. Es decir, estamos con los vivos, estamos con los vivientes, no estamos entre muertos, sino que estamos entre vivientes, no estamos entre sepulcros, sino entre vivientes. Gloria a Dios. Entonces, mire pues, necesitamos anhelar las moradas de Dios. La Biblia dice que el rey David quería vivir en la casa de Dios. Así lo dice el Salmo 27. Una cosa le he pedido al Señor. O sea, yo no quiero más, dice David, solo quiero una cosa: que esté yo en su casa todos los días de mi vida. No para irme a echar un sueñito ahí con el aire acondicionado, sino para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Inquirir es preguntar, es indagar, es interesarse por lo que hay en el templo de Dios, en la casa de Dios. David ahí quería vivir. Él es el mismo el que dice en aquel salmo de ascenso: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos al culto. Hay gente que se enoja que le invitan al culto, ¿va? Son moradores de la tierra. Son moradores de la tierra. ¿Se ha fijado usted, hermanos, en las iglesias? Como ya le dije que solo una de las 7 son la novia, ¿va? Que no son moradores de la tierra. Los otros quizás sí. Entonces se ha fijado que hay hermanos que usted los invita a ayuno o a oración. No se oye, padre, dicen, ¿va? No llegan, no se acercan. Pero hacemos un día de campo en San Blas, hermano, hay que llevar 2 buses. O nos vamos para la playa, hay que llevar 2 buses. Ahí sí oyen el llamado, ¿va? Ahí sí, moradores de la tierra. Porque a la casa de Dios les cuesta ir. Les cuesta ir. Pero David dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, una de las moradas de la iglesia es las moradas de la casa de Dios, que pueden ser muchas, Entonces, así para ir avanzando un poquito, la iglesia también es moradora de huertos. Ahí le puse yo más o menos una foto, mire, de un huerto. Qué lindo, qué hermoso. ¿No le dan ganas de usted estar ahí? ¿No le dan ganas de vivir ahí? O sea, no es moradora ni de sepulcros ni de desiertos. La iglesia novia. Por eso se la llevan, por eso la guardan de la hora de la prueba. Pero si está enamorado de las cosas terrenales, yo le aseguro que más de alguno oye la final trompeta, pero si hay partido del clásico español el siguiente día, dice: no, Señor, ay, perdona, pero no me voy. ¿Se acuerda aquel día? No, si me va a ministrar ahora. ¿Se acuerda aquel domingo que no hubo transmisión en línea del culto? No hubo transmisión. No hubieron fotografías del culto. No vino nadie del área técnica. Absolutamente nadie. De todas las jerarquías del área, hermano. Nadie vino. Y yo estaba, creo que tocando el piano, y no miraba a nadie. Dije yo: se les habrá arruinado algo a esto. Pero no. Había partido del clásico español.
Y dije yo, qué lástima que no vino el Señor ahora para que se quedaran todos estos bandidos. Qué amor, va, hermano. No, aprovecho de pasarles el tráiler a los hermanos. Pero así muchos hermanos, muchos. Mire, ese día casi solo mujeres habían en el culto. Y las que les gusta el fútbol tampoco vinieron. Sí, hasta le puse yo a una que no sé qué, me escribió ahí en uno de los grupos de aquí de la iglesia. Ah, no sabía que a vos también te gustaba el fútbol. Porque qué tremendo, o sea, cuánta cosa nos roba a nosotros el amor por el Señor y el deleite por el Señor. Entonces eso que nos sirva a nosotros de parámetro para evaluarnos. ¿No será que nos estamos volviendo moradores de la tierra? Entonces la iglesia es moradora de huertos, lo dice la palabra de Dios. Los huertos son lugares que el Señor visita. Usted sabe que al Señor le gusta habitar en huertos. Entonces, en Cantares capítulo 8, verso 13, le pongo ahí la Biblia de las Américas. Estas son palabras del esposo, es decir, del rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo le dice, este es el testimonio que él da de ella, la novia del Cantar de los Cantares. Usted sabe que somos nosotros, somos la iglesia. Le dice el Señor, oh tú que moras en los huertos, mis compañeros están atentos a tu voz, déjame que la oigan. Los compañeros son los ministros, ¿verdad?, que están ahí cuidando a la novia, preparándole la novia al rey, preparando la esposa de Cristo. Y dicen, mis compañeros están atentos a tu voz, déjame que yo también la oiga, le dice el Señor. Esa voz puede ser en la oración, en la alabanza, en la adoración, cuando usted se dirige al Señor, pero el punto es que Él está testificando y está diciendo que ella es moradora de huertos. Hermano, usted tiene que ser morador de huertos. Y ya le dije, y se lo repito, los huertos son lugares que el Señor visita. Entonces, como ella, la novia, sabe que a Él le gusta visitar los huertos, quiere llegar a los huertos, entonces ella también se va al huerto. Y dice, si Él vive en los huertos, yo también. Porque, mire pues, hermano, como Él visita huertos, ¿verdad? ¿Se imagina usted el Señor en su huerto, en su jardín, buscándolo a usted? Buscándolo a usted, y usted allá en la playa, ¿va? No, usted no, porque aquí estaba, los que no han venido. Buscándolo el Señor en el día del ayuno, buscándolo, y usted allá en el Doña Laura, ¿va? ¿Se imagina el Señor buscándolo? Entonces pasa cuando Él llega al huerto y no encuentra a su amada, como Él la ama, Él la aprecia, entonces sucede aquello que profetiza la palabra de Dios cuando dice, pues me la voy a llevar al desierto, dice. A Jerusalén, ¿verdad?, que es figura de la iglesia. Me la llevaría al desierto y allá, dice, le hablaré tiernamente. Y el desierto usted sabe que es prueba y es aflicción, según la palabra de Dios. O sea, si nosotros como iglesia no procuramos morar en los huertos donde Él llega a reposar, donde Él llega a tener comunión con su novia, entonces Él dice, bueno, esta para que se acuerde, para que se despierte, me la voy a llevar al desierto. Hay versiones que dicen, allá yo le voy a hablar tiernamente, allá la voy a enamorar de nuevo, porque en el desierto, hermano, como le está tronando y lloviendo sobre mojado, aunque el desierto no llueva, me refiero a que le está yendo mal, ahí comienza uno a orar, ¿va? Ahí dice, voy a ir al culto, no vaya a ser. Dice que un día de estos hablaba con una hermana de la otra galaxia, ¿va?, de la galaxia de Acajutla, porque se ha alejado de la congregación, se ha alejado refugiándose en una situación de salud bien complicada. Es cierto que está bien complicada la situación, pero no va a ser que me esté oyendo, ¿va? Bueno, si me oye, está bien. Iba a apagar el micrófono, pero no. Es que mire, y la hermana pues comenzó a alejarse. Se quedó que iba a los cultos de Santa Cena. Oigan a los cultos de Santa Cena, que el culto de Santa Cena es una vez al mes. Entonces, y yo ya ratos estaba sintiendo, porque eso lleva ya más de un año, ¿va? Estaba sintiendo que Dios está tratando con ella definitivamente. Y ella estuvo incapacitada como un mes, pues luego empezó a ir a su trabajo.
pero para ir a la iglesia está mal de salud. Siempre pone de pretexto cuando le llamo o le llaman los hermanos que está mal de salud, pero va a trabajar todos los días. Entonces, yo no sé si es espíritu de sospecha o qué va, pero yo empecé a sentir desde el año pasado en que si ella se sigue alejando, le va a sobrevenir algo peor, porque lo que el Señor ha tratado es de acercarla a través del proceso, ¿va? Pero no se lo había dicho. Y entonces, cuando veo que va de mal en peor, que tras una cosa a otra y tras una cosa a otra, le llamo y me dice: ay, pastor, es que mire, fíjese que además de tal cosa, me sobrevino esto y luego también esto. Entonces, hoy sí le dije: es que mire, hermano, si usted no se acerca, cada vez va a estar peor. Acérquese para que no le sobrevenga algo peor, porque el propósito, Dios no tiene despropósito, usted sabe, ¿va? Siempre tiene un propósito, y su propósito es nuestro bienestar. Él lo ha dicho: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un buen futuro y una esperanza. Entonces, si de repente estamos en un desierto, en una situación difícil, es porque no hemos ido a morar al huerto donde Él habita. Nos hemos alejado. Y entonces Él decide llevarlos al desierto. Bueno, pues no querés morar en el huerto, a ver si querés estar conmigo en el desierto, ¿va? ¿Usted qué prefiere? ¿Ir con el Señor al desierto o a un huerto así de hermoso como ese que le puse ahí? Mire, se lo voy a poner otra vez para que se anime. Mire, nada que ver con un desierto, hermano. Nada que ver. Mire qué verdor más lindo, cuántas flores, qué hermoso, muy lindo, pero muy bonito, muy bonito. Entonces, ese huerto definitivamente es algo que el Señor aprecia y que la iglesia necesita estar ahí. Ahora, hay algunos huertos que la Biblia menciona, creo que esto se lo mencioné la otra vez que hablábamos de los moradores de la tierra, no recuerdo, que son huertos que tendríamos que estudiar y en los que necesitamos nosotros habitar. La Biblia menciona, por ejemplo, mire, el huerto del Edén. Bueno, Edén, ¿qué significa Edén, hermano? ¿Ah? No sabe usted. Qué barbaridad. ¿Cuándo va a jugar el Barcelona? Eso sí sabe, va. El Salvador no, porque siempre pierde, va. Mire, Edén significa deleite. Entonces, uno de los huertos donde el Señor habita, que de hecho la Biblia dice que en ese huerto donde puso a Adán y Eva, el Señor bajaba y, bueno, descendía y hablaba con ellos todo el tiempo. Tanto así que cuando Adán había pecado se fue a esconder y la voz de Dios dice que se paseaba por el huerto buscándolo. Entonces, los huertos son lugares donde el Señor habita, donde a Él le gusta estar, Él le gusta visitar los huertos. Pero este es el huerto del deleite. Solo este es un tema bien amplio, hermano. ¿Cómo está usted con el deleite? Estoy hablando espiritualmente. ¿Se deleita en el Señor? Se deleita en la palabra, se deleita en la alabanza, se deleita en la adoración, se deleita en la oración, se deleita sirviendo, le iba a decir en el servicio, pero no va a ser que usted piense otra cosa. ¿Se deleita o no se deleita? ¿O es un castigo venir al culto? ¿O es un castigo oír la palabra? ¿O viene solo porque lo amenazó su mujer? Digo, si no vas al culto te voy a dejar durmiendo con Firulais. Y el Firulais tiene giote, dijo usted, mejor me voy para el culto. No va a decir que ande después yo así, va. Entonces, solo este es un tremendo tema, el huerto del deleite. Los huertos donde la amada necesita morar, porque son lugares que Él visita. Pero así repito, mire, este es el huerto de la casa, esto tiene que ver con la familia definitivamente. El huerto de su casa, que tiene que ser un huerto, tiene que florecer, pues definitivamente. Ese sería otro tema que al rato lo vamos a platicar. La Biblia habla del huerto de Usa, el huerto del rey, el huerto del patio real. Se menciona el huerto cerrado, que tiene que ser la novia de Cristo. El huerto del amado, que también es la novia de Cristo. Se menciona el huerto de los nogales, que si me da tiempo se lo voy a explicar más adelantito. Se menciona el huerto de Jehová, el huerto regado, porque puede haber un huerto que no esté regado. El huerto de la novia tiene que estar regado constantemente. Y la regada, no echar a perder las cosas, man, sino el riego, mejor dicho, tiene que ser en algunos momentos con lágrimas. Pero bueno, se menciona el huerto de Dios,
el huerto del torrente de Cedrón, que es donde arrestaron a Jesús, donde estaba con sus discípulos. Y luego también se menciona el huerto que estaba en el monte Gólgota, en el monte donde lo crucificaron, en el cual dice la Biblia que había un sepulcro nuevo y ahí pusieron el cuerpo de Jesús luego de que expiró en la cruz. ¿Hola? ¿Cómo? ¿En cuál? Del palacio tiene que ser, error de dedo. Huerto del Palacio Real. Lo vamos a corregir de una vez, gracias Juanita, porque después se olvida. Palacio, ahí está, miren. Corregido. Entonces, todos esos huertos, definitivamente la iglesia necesita conocerlos para poder morar en ellos. ¿Por qué? Porque ella es moradora de huertos. Sí, es que como tienen efecto, ahí ya se los puse. Ahora, para avanzar, el hecho de que usted habite en los huertos, se los voy a ir poniendo pues, el hecho de que habite en los huertos tampoco es garantía. O sea, uno no se puede descuidar. Por eso es que la palabra de Dios dice que si alguno cree que está firme, mire que no caiga, porque hermano, aquí ninguno de nosotros está exento de que el diablo, que el Señor lo reprenda, la vaya a poner por ahí una cascarita de guineo y se vaya a deslizar y vaya a caerse. Entonces, el hecho de que hayamos nosotros llegado a algún huerto no quiere decir que ya lo hicimos, sino que si ya llegó al huerto del deleite, procure pues tener un huerto también en su casa. Procure estar en el huerto del rey, procure estar en el huerto del palacio real, procure llegar a convertirse usted en un huerto y ser un huerto cerrado para el Señor, que no está abierto para el otro, pues para el diablo, para que el Señor lo reprenda. Procure llegar al huerto de Dios. Imagínense llegar al huerto del Gólgota, hermano. Para llegar al huerto del Gólgota hay que estar muerto. O sea, hay que morir, y no físicamente, sino que morir espiritualmente hablando. Que mueran en nosotros el ego, que muera el orgullo, que muera las obras de la carne, que muera lo terrenal, dice el apóstol Pablo, en nosotros, para poder llegar a ese huerto maravilloso, el huerto del Gólgota. No se puede llegar de otra manera. En el huerto del torrente de Cedrón le dije que ahí arrestaron a Jesús. Hay que estar dispuesto a todo por el Rey, por el Señor. Pero le repito, no es garantía. Puede estar en el huerto y que le vaya mal, porque dice la Biblia, mire, aquí tenemos que hablar un poquito de los moradores del huerto. ¿Qué les pasó a algunos moradores en los huertos? Bueno, a Luzbel, en el huerto de Dios, en el Edén celestial, dice la Biblia que fue creado y que ahí estaba. Pero ahí en ese huerto lo contaminó una potestad llamada iniquidad. La Biblia dice que anidó en el corazón de Luzbel, a pesar de que era perfecto en hermosura y que era perfecto en sabiduría. La sabiduría que él tenía se le contaminó, y eso le pasó en el huerto. Por eso le digo, no se conforme con que ya llegó al huerto. No se conforme con venir el domingo al culto. Hay más. El día martes también hay culto. El miércoles hay discipulados, el jueves hay culto, el viernes hay discipulados, el sábado también, y el domingo tenemos 2 servicios para poder deleitarnos delante del Señor. No se descuide. Miren este otro caso, el caso de Adán y Eva, que fueron puestos en el huerto del Edén. El Edén terrenal, aunque hemos entendido que no estaba literalmente en la tierra, sino que estaba aquí, pero como en otra dimensión, en la 4ª dimensión. Era lo que la Biblia menciona como la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes no es esta tierra que usted conoce. Esta es la tierra de los moribundos. La tierra de los vivientes es espiritual y es en otra dimensión paralela a esta. Ahí estaban Adán y Eva, y ahí se les metió la culebra cascabel, hermano. La serpiente los engañó y los contaminó y los hizo caer ahí en el huerto. Por eso le digo, a pesar de que ellos hablaban con el Señor ahí en el huerto, un huerto que el Señor visitaba todos los días, les fue mal. ¿Por qué? Porque se les coló la serpiente. Los discípulos de Jesús estaban en un huerto en Juan 18, y ahí llegó Judas, el traidor, dice la Biblia, que ahí llegó
juntamente con los soldados del sumo sacerdote para arrestar a Jesús, y le pegó un beso, hermano, ¿sabes? El culebro. Le dio un beso y con un beso lo identificó, que ese es el beso, usted sabe, ¿verdad?, de la traición. Y ahí se llevaron arrestado a Jesús. Luego le dije que Jesús fue sepultado en un sepulcro que estaba en un huerto. Y esto pues definitivamente nos habla de que necesitamos morir en el huerto. O sea, quedarnos ahí pues. Quedarnos ahí, no salir de ahí. Y si está muerto en el huerto, ahí no puede hacer nada la culebra, fíjense. Ni Judas, ni nada. ¿Por qué? Porque pueden matar a un muerto sobre el Chompira, ma. El Chompira es el que dice, ma, cuando lo estaban acusando de que había matado a un fulano. No, Boti, le dice al Botija, ma, yo soy incapaz de matar a un muerto. Claro, si un muerto nadie lo puede matar. Se puede matar a un vivo. Puede matar a un vivo, pero tiene que ser más vivo usted que él, ¿va? Pero el punto es que si usted está muerto en el huerto, ya no le pueden hacer daño. ¿Por qué? Porque ya está muerto y el muerto ya no siente nada, ¿va? Ya no siente nada. Entonces son los peligros del huerto. Los que han morado en los huertos han corrido riesgos. Entonces en los huertos siempre se corren riesgos, pero necesitamos morar ahí, hermano. El Señor visita los huertos. ¿Por qué decimos que el Señor visita los huertos donde la iglesia tiene que morar? Así lo dice la palabra. Juan capítulo 18, verso 1. Miren cómo lo dice. Habiendo dicho Jesús estas cosas, estando pues en lo que la Biblia menciona como la Pascua, que fue la última Pascua que el Señor celebró, y ahí también celebró la primera Santa Cena. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Ahí le he subrayado a los discípulos porque el cristiano que tiene estatura de discípulo es el que comienza a visitar los huertos. El que no ha dado talla de discípulo no le gusta todavía ir a los huertos. A los huertos solo iba Jesús con los discípulos. Acuérdense pues que hay oyentes, creyentes, discípulos, siervos y amigos de Dios. Entonces el oyente, que son la gran mayoría de la iglesia, ¿verdad?, que solo oye, porque hay grandes bendiciones del oír, pero ahí se han quedado, ni siquiera llega a creyente. El creyente ya es aquel que oye la palabra y la cree, pero todavía no es discípulo. Porque hay mucha gente que oye la palabra, esa es casaca del pastor, dicen, va. No creen, reciben la palabra como palabra del pastor o del predicador y no palabra de Dios. Entonces no llegan ni todavía ni a estatura de creyentes, solo de oyentes. Pero el que cree, lo que oye, lo que lee, la palabra preciosa del Señor, ya llegó a nivel de creyente. Pero el discípulo va mucho más allá. El discípulo es aquel que lo deja todo por seguir al Señor. Y que muchas de las cosas terrenales ya no tienen valor para él, porque lo que quiere es seguir al Señor. Fue lo que sucedió con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos van con él al huerto. En ese huerto que estaba en el torrente de Cedrón, dice el verso 2, y también Judas, como Judas era discípulo, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque mire cómo dice lo que está con Celestito. Muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Entonces a él le gustan los huertos. Por eso le he estado diciendo repetidas veces que los huertos son lugares que el Señor visita, que visita constantemente, donde Él tiene comunión con aquellos que le siguen, con aquellos que le buscan en los huertos. Usted se quiere encontrar con el Señor, tiene que ir al huerto. Tiene que procurar ser morador de huertos y no estar ahí de vez en cuando, como paracaidista, ¿va? Los paracaidistas solo se ven para el Día del Soldado, ¿va? Una vez al año. Sino que vivir ahí, morar ahí. Por eso el Señor, en el versículo que leía Cantares, le dice a su novia, oh tú que moras en los huertos. O sea, cada vez que el Señor llega a un huerto, ahí se le encuentra. Viene el Señor al culto el día domingo en la mañana, ahí se le encuentra. Viene por la tarde el Señor, si sabe usted que el Señor viene aquí, va, y ahí se lo encuentra. Llega el martes, ahí está. Llega el jueves, ahí está. Gloria a Dios. O sea, moradora de huertos, porque esto, hermano, en la presencia de Dios, aquí pues se convierte en un huerto del Edén, en un deleite en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al Señor le gustan los huertos.
Él visita los huertos constantemente, por eso necesitamos vivir ahí. Entonces, como la novia del Cantar de los Cantares lo entiende, ella que en un principio dice, usted sabe que la novia de Cantares describe también un desarrollo, ¿verdad? Un crecimiento, una evolución. En un principio dice, mis hermanos me pusieron a guardar viñas. Y estaba tan brava ella guardando viñas, que dice que su propia viña no la cuidó. Su propia viña, en un principio. Pero luego el Señor dice que es moradora de huertos. O sea, aquella que ni siquiera cuidó su viña, su huerto, ahora se fue a vivir al huerto. ¿Por qué? Porque entendió que el Señor visita los huertos y hay que tener comunión con Él. Entonces, en el 4:16 de Cantares, ella dice, levántate, Aquilón, y ven austro. El Aquilón y el austro son los vientos del norte y del sur, son tempestades. Ella está llamando las tempestades, son dos potestades tremendas, está llamando los vientos. Dice, levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, y venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Es decir, ella está como desesperada porque ella está en el huerto y el amado no ha llegado. Usted se desespera cuando no siente al Señor, cuando no siente la presencia de Dios. ¿Se desespera o le da lo mismo? Ella está desesperada y entonces dice, ¿cómo hago para que Él venga? ¿Cómo hago para traerlo? Pues yo lo que voy a hacer es que como aquí hay fruto, ¿está dando fruto usted? Fruto del Espíritu, el amor, el ágape, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la verdad, la justicia y la alabanza. Que son 12, ¿va? Los está dando y como tiene fruto, y usted sabe que el fruto tiene un aroma sabroso, hermano, ¿o no? Y hay algunos que huelen más que otros, ¿va? Entonces ella dice, yo necesito que Él venga y que coma de este fruto que aquí en mi huerto se está produciendo. ¿Y cómo hago para que Él venga? Él no sabe que aquí hay y no tiene el WhatsApp del Señor, ¿va? Entonces llama a esos vientos que son tempestades, hermano. Ella dice, yo quiero que los vientos lleven el aroma del fruto que estoy produciendo para que eso atraiga a mi amado y que venga a su huerto. Que venga la prueba, que venga la dificultad, que vengan esos vientos que vienen, hermano, arrasando a veces con todo, botando árboles y todo eso. Ella los está llamando y dice que vengan, porque si vienen los vientos y Él siente el aroma, va a venir. Y ella quiere que Él sepa que ella está morando en los huertos y que lo está esperando. O sea, hasta las pruebas llama. Porque en medio de la prueba sube ese olor fragante cuando sopla el viento de la prueba, hermano. Se desprende el aroma y sube delante del Señor. Y ahí depende del fruto que se esté dando, así va a ser el aroma. Si es fruto malo, porque la Biblia dice que cuando el árbol es malo no da buenos frutos. Si usted es de Chichicaste, renuncio, digo usted, va. Pero si usted es un árbol de justicia, va a producir eso. Entonces, si en medio de la prueba se pone a murmurar, ese es el aroma. Y es un fruto amargo. Y eso lo va a sentir el Señor. Y no va a llegar. Decir, este anda amargado. ¿Para qué voy a llegar? Este anda orgulloso. Y la Biblia dice que el Señor a los altivos de lejitos los mira. Allá viene este orgulloso, dice el Señor. Si Él va por allá, me voy por aquí. Pero al humilde dice que Él lo exalta. Entonces ella lo está llamando al huerto. Lo está llamando de esa manera. ¿Por qué? Porque descubrió ella que Él visita los huertos. Hasta se preparó ella un huerto para el Señor. Entonces en el 5:1, perdón, en el 4:12, el esposo le dice a ella, ¿verdad? Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. O sea, le está diciendo que ya no solo vive en los huertos, sino que ella se convirtió en un huerto para el Señor. Es un huerto que está floreciendo y que está produciendo fruto para el Señor. ¿Y por qué ella se convirtió en un huerto? Porque ella sabe que a Él le gustan los huertos, que Él quiere visitar un huerto. Imagínense que a usted le digan desierto de apodo, hermano. Qué terrible, va. O sea, que en lo espiritual lo vean así, pues, como un desierto. O lo vean como un árbol otoñal que no da fruto y que no tiene ni hojas.
Pero qué lindo que lo vean como un árbol que está produciendo fruto constantemente y que está floreciendo. Entonces el Señor le llama huerto, huerto cerrado. Eso tiene que llegar a ser la iglesia, un huerto cerrado, y cerrado solo para Él. O sea, protegido, ¿verdad? Guardado, que no se aportilla el vallado para que no entre la serpiente. Entonces, cuando llegamos al capítulo 5 de Cantares, aquí sí se pone difícil la cosa, mira. Porque mire, quizás le voy a tener que leer todo, fíjese. Es que mire, pues, le voy a leer primero el verso 1. Estas son palabras del novio, del amado, que le dice: yo vine a mi huerto. Pero note que se lo está diciendo en pasado. O sea, no le dice yo aquí estoy o yo voy a llegar. Yo vine a mi huerto. Le voy señalando aquí, mire. En pasado le dice: yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he comido, o sea, ya comí mi mirra, los productos del huerto, mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino, todo lo que produce el huerto, y mi leche he bebido. Comed, amigos míos, bebed en abundancia, oh amados, que son los amigos del novio. Hemos entendido que los amigos del novio somos los ministros, por lo que dice Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando le preguntan que si él era el Mesías, él dijo: no, yo soy amigo del esposo. Los ministros somos amigos del esposo. Y cuando los menciona ahí, pues es a ellos a los que le está diciendo él, ¿verdad? Pero él está diciendo a ella: mira, mamita, yo ya vine. Yo ya vine y ni cuenta te diste. Mire, déjeme ir a mi Biblia. Cantares capítulo 5, ¿eh? Vamos a hacer más grande la letra para que usted la mire mejor. Cantares capítulo 5, ¿dónde está Cantares? Mire, aquellos dicen que ya se me acabó el tiempo, pero va que usted no almuerza a las 11:30. Como a la 1, ¿va? Va. 5 para la 1 lo despido. Lo despacho. Mire, póngame atención aquí, por favor. El verso 1 de Cantares capítulo 5 es el que le acabo de leer, donde él le dice a su novia, él le dice: yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra, mis aromas, he comido mi panal, mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos míos, bebed en abundancia, oh amados. Ya le dije que los amigos son los ministros. Y mire lo que dice la bandida en el verso 2. ¿Cómo dice? ¿Cómo no, Sean? A ver, no, léamelo bien, léamelo bien. Leámoslo todos, los 2 versículos, el 3 también, en voz alta, por favor. Yo dormía. Mire qué bandida, va. Esa es la iglesia, a la que en el verso 1 le dice: yo ya vine. Pues no te diste cuenta. Yo vine a mi huerto, pero no estabas ahí. Ese es el arrebatamiento, hermano. Entonces ella dice en el verso 3, en el verso 2, perdón: yo dormía, por eso no se fue. Se durmió y no fue al huerto, que es el problema de las 10 vírgenes de Mateo 25. Las 10 se quedaron porque las 10 se durmieron. Y la única que no se durmió, que sería la 11ª de las vírgenes, ella es la que se casó. Ella es la que se va en el arrebatamiento, y las 10 se quedan a la tribulación por dormilonas. No me refiero al sueñito que usted se echa aquí en el culto. No se preocupe. Sino que me refiero al sueño espiritual, al letargo espiritual, a esos que oyen en las noticias, ven en las noticias cómo está decadente la cosa allá en el Medio Oriente, pero ni tush ni mush, decía mi abuelo. Ni para atrás ni para adelante. No se despiertan, están dormidos, no reaccionan, no entienden que Cristo está a la puerta. Entonces ella dice: yo dormía.
Pero mi corazón velaba, eso no se lo creo. Y dice, es la voz de mi amado, o sea, que alcanzó a oír, pero como había, ya le dije, va partido del Barcelona. Es la voz de mi amado que me llama. Y le decía, ábreme, hermana mía. Esto es previo, hermano, al arrebatamiento, en los últimos días, justo antes de que la iglesia se vaya. Dice que él está intentando despertarla, le toca la puerta y le dice, ábreme, hermana mía. Pero como él puede meterse de un solo si él quiere, pero es caballeroso. Y nos ha dado a nosotros, a todos los seres humanos, una cosa que se llama libre albedrío, que es la facultad que tenemos de tomar nuestras propias decisiones, y Él respeta esas decisiones. Por eso dice Apocalipsis, el que peca, que peque más, y el que es justo, que siga siendo justo. O sea, si usted quiere darle vuelo a la leche, déle. Eso dice el Señor. Y si se quiere santificar, también. Entonces Él le hace un llamado, le toca la puerta de su corazón y le dice, ábreme, ábreme, hermana mía, ábreme. Hermana mía, amiga mía. Pero qué amiga va, que ni la puerta le abrió, hermano. Paloma mía, esas son características de la iglesia. Perfecta mía, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y le dice que le abra, ¿por qué? Porque mi cabeza está llena de rocío. El rocío es una forma de revelación, es una forma de enseñanza. Y la cabeza está hablando de los pensamientos del Señor. Le dice, mi cabeza está llena de rocío. Así dice Deuteronomio, para que descienda tu discurso como el rocío de los cielos. Es decir, se refiere a la palabra de Dios. Y que descienda tu palabra como la llovizna, es otro nivel de enseñanza. Y que descienda tu doctrina, dice también, como la lluvia. Ya van 3 niveles de enseñanza. Y que descienda tu palabra como el aguacero. Son 4 niveles de enseñanza. Pero el primero es el rocío. Después del rocío va la llovizna, después va la lluvia, después va el aguacero. Gloria a Dios. Pero Él le dice, ábreme, ábreme, mi cabeza está llena de rocío y te lo quiero compartir. Te quiero llenar de rocío, te quiero dar la palabra rocío, pero como ni al culto vienes. Pero cuando usted se acerca, mire hermano, ese rocío comienza desde la alabanza, porque de ahí comienza a hablar el Señor. La profecía son gotas de rocío. Y entonces cuando usted venga al culto, diga, Señor, yo quiero rocío, yo quiero rocío, yo quiero rocío. Menos la Rocío Dúrcal, que el Señor la reprenda. Dígale, Señor, yo quiero el rocío, porque ella lo rechazó. Él decía, ábreme, hermana mía, hermosa mía. Mira, ven, traigo mi cabeza, mis pensamientos llenos del rocío, ese que desciende de los cielos. Y mis cabellos, dice, están llenos de las gotas de la noche, que es el rocío, ¿verdad? Que desciende por la noche. Pero ¿qué dice ella? Me he desnudado, o sea, ni cobertura tenía ya ni cobertura respetaba. Se iba para otro lado y ni siquiera le contaba al pastor, ¿va? Me he desnudado de mi ropa, o sea, está desnuda. Y cuando alguien está desnudo, está exhibiendo su vergüenza. ¿O a usted no le da vergüenza que lo vean chulón? Hay unas que no, hermano. Ahí andan subiendo fotos a cada rato, chulonas. Qué barbaridad, ¿va? Ten misericordia de nosotros. Pero mire, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? O sea, está diciendo, ya estoy bien acomodadita. Ya dejó de servir, ya dejó de congregarse, ya dejó de buscar de Dios, ya se acomodó y hasta se despojó de la ropa. Y lo peor, dijo la Chupa, que ni siquiera quiere hacer un esfuerzo para levantarse y para vestirse. Porque si dice, me he despojado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Y entonces mire cómo es en su misericordia Él, que Él insistió, porque dice el verso 4, ¿está leyendo conmigo? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. O sea que ya no solo le tocó la puerta, sino que intentó tocarle su interior a través de la palabra, en medio de la adoración. Intentó estremecerle sus entrañas para que abriera, tal vez así abría la puerta, ¿va? Y ni así no quiso la sierva, hermano. Es como aquellos momentos en los que estamos en la oración, hermano, así muy sublime, ¿va? Muy lindo, pero algunos contando chistes, como que no pasa nada.
Son momentos en los que el Señor está como metiendo su mano, ya no solo tocando la puerta, sino metiendo su mano para ver si le abrimos. O sea, como forzándonos un poquito, ¿verdad? Y entonces dice, mire pues, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. O sea, el amado metió la mano, pero no hubo nada. Aquella se conmovió y hasta entonces reaccionó. Y dice, yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra. La mirra es una sustancia amarga que se utilizaba para embalsamar muertos. Entonces la mirra habla de sufrimiento y de muerte. Cuando ella dice, me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra, eso es sufrimiento. Y mis dedos, dice, también mirra, y las manos y los dedos hablan de las obras. Mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo que el amado había dejado ahí. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, se había llevado a la que se halló en el huerto, a la que no estaba dormida, y había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Porque la Biblia dice que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo de salvación. Dice la palabra de Dios que vendrá tiempo en que la gente va a correr de mar a mar buscando oír palabra de Dios y no la van a hallar. Van a buscar a Dios y no lo van a encontrar. Este es el tiempo en el que el profeta Isaías dice que nuestro Dios está cercano. Este es el tiempo en el que cualquiera que invoca al Señor lo va a encontrar. Cualquiera que busca al Señor lo va a encontrar. Pero después de que Él se lleve a la novia, aunque le busque, no lo va a hallar. Entonces aquí ella está en la tribulación. El amado vino a su huerto y ella estaba dormida. Le tocó la puerta en la víspera del arrebatamiento, pero ella se durmió y no le quiso abrir, no quiso despertarse, no quiso incomodarse, no quiso levantarse. Entonces él se va y ella sale a buscarlo, y por más que lo busca no lo encuentra, porque las veces anteriores que ella lo busca, por lo menos 3 veces en el libro de Cantares, la amada se pierde o pierde al novio y sale a buscarlo, pero las veces anteriores lo encuentra. La tercera vez, como dicen que la tercera es la vencida, ¿va? No lo encuentra. Ahí dice, lo busqué y no lo hallé, lo llamé, no me respondió. Verso 7, me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Eso es lo que le va a pasar a la iglesia quedada. Las autoridades civiles y militares van a perseguir a la iglesia y le van a hacer daño. Lo van a encarcelar, según lo que la Biblia describe en el tiempo de la tribulación, y lo van a matar bajo pena de muerte, pues. Así va a estar la iglesia. Eso es lo que describe. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Entonces, hermano amado, ¿por qué le pasó esto a ella? Porque se durmió y no fue al huerto. Y el amado llegó al huerto y no la encontró. Y entonces le dice, yo vine a mi huerto y ya recogí todo el fruto, pero no estabas ahí, mamita. Entonces ella comienza como a acordarse, ya en el verso 2 va a decir, es que mi amado me llegó a tocar la puerta. Sí, yo me acuerdo aquel día que nos predicó el pastor tal cosa, y me acuerdo aquel mensaje que nos dio el hermano fulano o el que nos dio el apóstol, y yo no le hice caso porque no le creí. Y entonces cuando ella le abre, ya es demasiado tarde. Cuando viene a reaccionar la iglesia quedada a la tribulación, ya es tarde, ya el amado se ha ido con la que sí estaba en el huerto y la que sí estaba despierta. Y la que se queda, como no era moradora de huerto, va a tener que padecer con los moradores de la tierra en la tribulación, lamentablemente. Entonces, sigue diciendo, mire, en el verso 6, ya, capítulo 6, verso 2, ya en el siguiente capítulo, dice ella, mi amado descendió a su huerto. Eso ya es en la tribulación. Cuando son salvos la iglesia quedada a la tribulación, que se van a la mitad de la tribulación. Si la tribulación son 7 años, la mitad es a los 3 años y medio. Ahí se va la iglesia quedada. Entonces dice ella, mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios.
son los que se han quedado en la tribulación. Ella está diciendo ahora, después de que él se fue y que ella lo salió a buscar y no lo halló, ahora está diciendo, mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias. Van a salir aromas de la iglesia quedada por el sufrimiento que va a estar pasando, las eras de las especias, para apacentar en los huertos. O sea, hermanos, que a él le gustan los huertos. Él apacienta sus ovejas, según ese versículo, en los huertos. Y en medio de la tribulación, él va a apacentar a la iglesia quedada en los huertos, porque la iglesia iba a tratar de volver al huerto de donde había desaparecido antes del arrebatamiento. En el 6:11 dice, ella, ¿verdad?, la novia, al huerto de los nogales descendí. Aquella que no estaba en el huerto cuando el Señor vino y se llevó a la que sí estaba, aquella que se había dormido, ahora en la tribulación ella dice, al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, para ver si brotan las vides, si florecen los granados. O sea, ella hermano, está procurando ofrecerle fruto al Señor de nuevo, porque quiere volver a Él, porque quiere irse con Él, aunque sea en una segunda oportunidad. Fíjense que ese huerto de los nogales, en algunas versiones dice huerto de las nueces. Y las nueces eran frutos con la cáscara amarga y dulces por dentro, que es lo que le va a estar pasando a la iglesia en la tribulación. Va a vivir un tiempo terrible de amargura, pero eso a su vez va a producir dulzura en ella para el amado. Estos tipos de frutos, por eso se le llaman nogales o nueces, porque son del tiempo del otoño, o sea, son otoñales. Y mire, ¿cómo le digo esto? A la novia se la llevan en primavera, según la palabra de Dios. No va a pensar que es ahí por el mes de marzo, ¿va? No es literal, es espiritual, es una primavera espiritual, donde ella tiene que estar en renuevo, floreciendo y dando fruto. La tribulación es en el verano, en el tiempo más caliente, y es cuando se va a cosechar, o mejor dicho, el tiempo en el que se cosechan los higos. La higuera es Israel, que tiene que pasar la tribulación, es el verano. Luego viene el otoño. Bueno, la cosa es de que en el otoño es que estas nueces pues aparecen, y definitivamente tienen un sabor dulce y amargo, que es lo que la iglesia va a experimentar en la tribulación. Y ahí pues ella está diciendo, al huerto de las nueces o de los nogales descendí. Descender es humillarse, descender es bajarse, es hacer a un lado el ego, el orgullo, y volverse al Señor y reconocer nuestras falencias delante de Él, reconocer nuestras rebeliones delante del Señor, reconocer todo eso malo y feo que puede estarnos pasando. Y Él en su misericordia, hermano, va a llegar al huerto. Porque ella dice, yo descendí al huerto de los nogales, y ella dice, mi amado descendió a su huerto. Si usted decide descender, Él también. Si usted decide bajar al huerto, Él también va a bajar, porque Él ha prometido que si nos acercamos, Él también se acercará. Entonces, mire, yo tengo mucho que hablarle, porque tendría que seguir aquí con que la iglesia es moradora de Sion, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar para otro día, porque ya miro a algunos con cara de hambre. Mejor pónganse de pie y oremos. Nada que el pastor es el que tiene hambre, va. Necesitamos, hermanos, ser moradores de huertos, que son los lugares donde el Señor quiere estar. Ahí vamos a tener comunión con Él. Si no estamos en el huerto, el día que Él venga, nos vamos a quedar a experimentar esa prueba que viene para los moradores de la tierra. El Señor toca la puerta del corazón para despertarnos. Si alguno no le ha abierto su corazón al Señor, este es un momento oportuno para que abra la puerta de su corazón y que
decida descender, humillarse pues delante del Señor y venir a su huerto, y el Señor lo va a recibir. Así como usted viene, así como está, no necesita cambiar esto, cambiar lo otro, porque de eso se va a encargar el Señor y su palabra. Y no le ofrecemos una religión, ni siquiera le ofrecemos una congregación, sino que le ofrecemos a Cristo, el único que cambia nuestras vidas. Si hay alguien, véngase para poder orar por usted y poder bendecirle aquí en el huerto del Señor. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Dígale: Señor, yo quiero despertarme, yo quiero estar en tu huerto. Habla con el Señor. No sé qué tan alejado has estado del huerto de Dios, pero el Señor te está dando una oportunidad nuevamente de que vuelvas. Si has estado como la mujer del Cantar de los Cantares, adormecido espiritualmente, el Señor hoy en el Kairos, en el tiempo oportuno, en su misericordia nos está dando una nueva oportunidad. Para poder volver, para poder regresar y poder deleitarnos en Él, entrar al huerto del deleite, deleitarnos en su presencia. Por eso Él nos ha decretado un año de retorno, un año de volver. Necesitamos volver al huerto, necesitamos regresar a la presencia de Dios. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Yo necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Yo necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Yo necesito regresar a lo que viví cuando recibí
tu perdón. Quiero volver a empezar. Dile con el corazón. Otra vez. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Y revivir en el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Dile al Señor con el corazón. Quiero volver a empezar otra vez. Díselo con toda tu alma. Quiero volver a Dile, quiero regresar a tu presencia. Quiero regresar al huerto. Quiero regresar a tu casa. Quiero volver a presentarme delante de ti. ¿Cuándo volveré? Y estaré de nuevo en tu casa. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de tu casa. Acércate, acércate. El amado está tocando la puerta de tu corazón. Él te dice, ábreme, ábreme, hermana mía, ábreme, esposa mía, ábreme, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, ábreme, porque mi cabeza está llena de las gotas de rocío. Ábrele hoy la puerta al amado, despiértate tú que duermes. Despiértate porque el amado ha descendido a su huerto. Que el amado te encuentre hoy en su huerto. Dile que quieres regresar al huerto, que quieres volver ahí. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver. Quiero regresar. Quiero regresar al huerto. Quiero volver a tu casa. Quiero volver a habitar en tu presencia. Padre bueno, sea tus palabras en nuestros corazones. Que tu palabra cumpla en nosotros la función para la que tú las envías. En el nombre de Jesús. Vengo a la casa del Señor, quiero adorar al Rey de amor. Vengo a la casa de mi Rey para triunfar.